Me acompañan en una oración para poder iniciar. ¿Listo? Bendito Padre, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Ay, Padre, te traemos lo que somos el día de hoy, Señor, todo lo que somos nosotros, eh, nuestro interior, Señor, lo traemos delante de ti. Te pedimos, Padre, que seas tú limpiándonos cada día, Señor, con el agua de tu palabra, con las enseñanzas, Padre, que has determinado para tu pueblo, con las instrucciones, Señor. Aquí estamos, Señor, con unos oídos atentos, Señor, y con un corazón dispuesto a aprender, a conocer cada día más de ti, Señor, a que tú nos purifiques, Señor, con tu palabra. Gracias, Padre, por el tema, por estos temas que hemos tenido, Señor. Sabemos que son temas que nos acercan mucho más a ti, Señor, nos dan más luz con respecto a lo que es tu gloria, Señor. Gracias por compartirlo con tu pueblo, con nosotros, Señor, en este momento. Te damos enormes gracias en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Vamos a iniciar. Bueno, el día de hoy prácticamente pues no va a ser clase, ¿sí? No vamos a empezar todavía el siguiente tema porque necesito que, necesito que mm, podamos entender. Eh, ah, Espérese, Vitas, no me escribas al chat porque no, porque no te lo puedo ver porque voy a compartir pantalla, amor. Entonces, cualquier cosa me escribes al celu, ¿sí? Eh, y a todos, no, cuando estoy compartiendo pantalla no me escriban al chat porque si no, no los puedo ver y a veces me preguntan cosas y no he podido ver los mensajes. Me doy cuenta es cuando estoy viendo las clases que me pasa eso. Entonces, para que sepan que es mejor o que me digan, profe, tal cosa y lo podemos ver mejor porque yo los escucho pero no los veo. ¿Listo? Cuando me están escribiendo. Entonces, no vamos a hacer clase hoy. Como les decía, vamos a hacer un resumen del tema pasado. ¿Sí? Porque para poder pasar al siguiente tema, es muy importante que sepamos la cronología o tengamos muy claro las fiestas. ¿Sí? No podemos seguir si no tenemos el tema de las fiestas ya un poco más, más claro, ¿sí? Entonces vamos a hacer la clase hoy un poquito dinámica. Yo creo que va a ser cortica la clase, pero quiero que ustedes mismos se ubiquen en las fechas, ¿sí? Entonces vamos a estar llenando unos cuadritos y vamos a tratar de hacer un poquito más visual lo que fue el tema anterior, ¿cierto? Que es el calendario, para que podamos tener más clara la parte de las fiestas, más o menos la secuencia, cómo vienen y para que el tema siguiente nos case completamente porque no lo vamos a entender si no tenemos muy claro el tema de las fiestas. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? O podemos, o podemos iniciar, No, no, yo pregunta no. ¿no? Igual, de todas maneras, no. Voy a estar. Sí, espero que la clase de hoy nos sirva un poquito más para que sea más visual y nos dé un poquito más de claridad en cuanto a las fiestas. ¿Listo? Entonces me avisan si ven la pantalla. Si están viendo ahí. Ahí, ¿qué tal? Sí, ahí se ve.
Perfecto, listo familia. Entonces, por favor, todos tengan sus apuntes de la clase pasada, ¿sí? Para que entre todos vamos a ir buscando información que yo les voy a ir pidiendo y entre todos vamos a ir buscando y vamos a ir tratando de llenar cada calendario, ¿sí? Para ubicarnos de pronto en lo que es por lo menos las fiestas. ¿Listo? Entonces, el primer mes, ¿cierto? Del calendario bíblico es el mes de Aviv, ¿cierto? Recordamos por qué le llamamos Aviv, mes de Aviv. ¿Quién se acuerda? Bueno, el mes de Aviv fue el principio de la salida del pueblo de Egipto, fue en el principio, ¿sí? Y en el mes de Aviv dice el padre que iban a salir, pero además es una condición el Aviv, es un estado, es cuando ya la cebada está lista para ser cosechada. Entonces es como que representa un estado, una condición, algo que está listo, ¿sí? Y no es el nombre en sí mismo del mes, sino es como un estado. No sé si me estoy expresando, se entiende bien. Eh, Perfecto, una condición. perfectamente. Exactamente, es como un suceso, ¿no? Más un suceso que de ese suceso sacamos qué, o bueno, el padre determinó el nombre del mes, ¿cierto? Entonces él dijo, porque él es muy bello y entonces él dijo, cuando ustedes vean que la cebada está viva, es porque va a empezar un año nuevo, ¿cierto? O sea, porque empiezan a contar nuevamente, ¿ven? Se dan cuenta que él, o sea, digamos, cuando pasó lo de el maná, ¿cierto? Entonces él dijo, el día que no caiga maná, ese día es Shabbat, ¿cierto? Y entonces él es muy dinámico para enseñar. Y eso es hermoso porque, bueno, nos conecta un poquito más con él. Entonces él dijo, bueno, el día que a ustedes no les caiga comida, ese día ustedes tienen que tener por sentado y seguros que ese día es Shabbat. Y es lo mismo que nos está diciendo acá en el mes de Aviv. El día que ustedes vean que la cosecha está lista, ¿cierto? Ese día ustedes tienen que saber que es el día que ustedes tienen que comenzar a contar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por alguna cosa no se podía ver la luna, porque por alguna cosa no podían determinarlo, no sé, ¿cierto? Pero el padre dijo, el día que ustedes vean la cosecha está Aviv, iniciamos año. ¿Listo? Entonces, se inicia en el mes de Aviv, ¿cierto? Que para nuestro calendario diario, ¿cierto? Vendría a ser entre marzo y abril, ¿cierto? Aproximadamente el mes de Aviv, aproximadamente, no es que siempre tenga que ser así, pero aproximadamente va a tomar 15 días del mes de marzo y 15 días del mes de abril, aproximadamente porque a veces se desfasa, digamos, hasta el 20 o a veces se va hasta el 10. Entonces, todo depende, ¿sí? No podemos determinar, por eso es un calendario calculado, ¿cierto? O sea, calculado agricultural y astronómicamente, ¿cierto? Entonces, listo, estamos en el mes de Aviv, clarísimo, sabemos por qué estamos aquí, por cómo se llama y más o menos qué mes equivaldría al nuestro, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llaman estas fiestas, que son las primeras? En primavera. Las fiestas, las fiestas de primavera, exactamente, que tienen otro nombre, les llamamos de otro nombre. Le pusimos Las lluvias tempranas. las lluvias tempranas, exactamente, perfecto. Entonces, las fiestas de primavera, ¿cierto? Que vendrían a ser en la cabeza del año o al inicio de año y luego vamos a ver las siguientes. ¿Listo? Entonces, vamos organizando, si quieren vayan anotando, vamos a ir organizando la información. Entonces, en este caso, ¿recuerdan qué día es el día en el que se escoge al cordero
de la Pascua? Un día antes del 14 del mes de Aviv. Bueno, a ver, ¿quién me dice algo más? Otra idea, a ver. Ah, no, creo que es el 14 en la mañana. Ok, a ver, ojo con la que les estoy preguntando, ¿sí? La pregunta es, ¿qué día se escoge el cordero, ¿sí? Que va a ser sacrificado en la Pascua. ¿No son 10 días antes De 10 días antes de de la Pascua? la Para Pascua. que Ok, está está cerca. Otra idea, ¿sí ven? Son ideas, tenemos la idea, estamos más o menos cerca, ¿sí? Pero de pronto no hemos aterrizado realmente, pues, como es, ¿verdad? Entonces, más o menos decimos, no, más o menos unos días antes, unos días después, o temprano, o tarde, pero no tenemos de pronto la información exacta. Entonces, ¿alguien más? Estamos aquí para aprender. Eso es lo que yo necesito, ¿sí? Que nos arriesguemos, que digamos que a mí me parece que es este día, o yo recuerdo que este o esto, pero para que el día de hoy, o sea, salgamos máster en las fiestas, ¿listo? Entonces, ¿alguna otra idea? O sea, alguien que me diga otra posición. No, les pregunto. A ver, Gina. Aquí estoy. ¿Sabes cuándo, qué día se escoge al cordero que ha de ser sacrificado en la Pascua? El día 14. Ok. A ver. Ingrid. Buenas noches, familia. Pues Hola, Ingrid. Dime. creo que es el mes primero a los 14 días del mes entre las 2 tardes. No, Ok, listo. Ok. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Porque les estoy haciendo dos preguntas diferentes. El 14 del mes de Aviv. esa es en la Pascua, perdón. En el mes primero a los 14 días del mes entre las 2 tardes es la Pascua. Ese día es la Pascua, ¿verdad? Ese. Entonces es el día 14. A ver si puedo mover este cosito para acá. ¿Ahí me pueden ver? Sí. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, ya se ve. Sí. Hay un cuadrito, pero se ve. Pero el cuadrito está acá arriba, ¿sí? ¿Sí ven la imagen? Se ve bien en el calendario, se ve sí, bien. sí se Ya, ve bien. listo. Sí. Entonces, aproximadamente, a ver, ¿quién me dice? Aproximadamente en este calendario, ¿qué día sería la Pascua? El 14. En el calendario que está rigiendo. Pues el 14 de Aviv, ¿no? Sí, pero ¿qué día O sea, sería? sería el 29 de marzo. El 29 de marzo, exactamente. Estaríamos aquí paraditos, ¿cierto? Entonces le vamos a poner una bolita acá. Ay, a ver qué dice yo acá, que no me deja. No me deja. A ver, estaríamos acá. Algo así, ¿cierto? Estaríamos parados acá. Esa sería la Pascua, ¿cierto? Pero recuerden que en el curso, ¿sí? Cuando estuvimos viendo todo lo que pasaba con el cumplimiento, ¿sí? De Yeshua en cuanto a hacer la Pascua, recuerden que vimos que el Cordero de la Pascua se escoge el día 10. ¿Sí? ¿Recuerdan que vimos el día 10 del mes de Aviv? Todo israelita, ¿cierto? Y todo sacerdote estaba yendo a los corrales
¿verdad? Es a escoger o a traer un corderito el día 10. ¿Listo? Muy importante. ¿Por qué? Porque Yeshua cumplió a la perfección lo que yo les decía quirúrgicamente cada uno de estos sucesos, ¿verdad? Entonces, el día 10 es el día que se escoge el cordero que ha de ser sacrificado el 14, ¿sí? Durante esos 4 días, del 10 al 14, recordemos que, ¿qué le pasa al corderito? ¿Quién se acuerda? ¿Es examinado? Perfectamente. Se lo lleva el sacerdote, ¿cierto? Y le mira desde las orejas hasta las uñas, los dientes, el pelo, absolutamente por arriba y por abajo, para que ese corderito no tenga mancha ni defecto, ¿cierto? Si el corderito llegase a tener algún defecto, llegase a tener, bueno, alguna condición, simplemente queda descartado, ¿cierto? O sea, si el corderito no sirve, no es que, ay, no, pues ya lo tenemos aquí, bueno, pues llevémoslo a sacrificio. No. Por eso se daban de alguna manera estos 10 días, ¿cierto? Para que el corderito fuera, digamos, examinado para que cuando él llegara al momento del sacrificio o de la ofrenda del sacrificio, estuviera en óptimas condiciones, ¿sí? Que fue lo mismo que le pasó a Yeshua. Él fue escogido el 10 de Aviv. Recuerdan que eso lo vimos cuando él entró a Jerusalén. ¿Recuerdan? Cuando él entra, que todos están moviendo las palmas y todos están haciendo que todos dicen Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? De alguna manera todo el pueblo estaba reconociendo que él era el Cordero de la Pascua, ¿sí? O sea, obviamente ellos estaban entendiendo quién era él, pero ellos no sabían que él había de ser sacrificado 4 días después, ¿no? Pero ellos sí lo estaban avalando como un profeta importante, ¿cierto? Entonces, listo. El día 10 se escoge el Cordero de la Pascua, pero el día 14 es el día que se sacrifica entre las 2 tardes. ¿Listo? Entonces, ¿a qué horas o qué día es la fiesta de panes sin levadura? Es el 15 de Aviv, los panes sin levadura. Perfectamente. ¿Comienza cuándo? El 15 de Aviv. O sea, perfectamente. Comienza al caer el sol, ¿cierto? Sí. Del día que nos estemos rigiendo. Entonces, en este caso empezaría ¿cuándo? El 15 al caer el sol. Empezaría el 30 de marzo. El 30 de marzo al caer el sol, ¿cierto? Entonces, el día 14 es el día bíblico que iría de noche a día, ¿verdad? Sería el día completo, que es lo que vemos en la partecita de acá, sería una noche y un día, ¿cierto? Según Génesis. Pero según el calendario pues bueno, que está rigiendo ahorita, ¿verdad? Sería de las 12 de la noche a las 12 de la noche, ¿verdad? Que vendría a ser prácticamente así. O sea, sí está desfasado, pero pues tampoco no, pues 12 horas, apenas está desfasado 6 horas, ¿listo? Entonces por eso se ve un poquito más corridito. Entonces, listo, tenemos la Pascua y tenemos panes sin levadura, ¿sí? En la Pascua, a ver, ¿quién me recuerda qué debemos hacer en la Pascua? O sea, ¿qué son o sea, cómo se celebra la Pascua? A ver. Con una cena. Ya, Con hierbas sí. amargas. Muy bien, exactamente. Eso lo dice la palabra, ¿cierto? Que se debe comer la Pascua, ¿verdad?
¿Carne asada? Pues en este caso es muy importante la pregunta, ¿cierto? ¿Me como el cordero? ¿No me como el cordero? ¿Qué piensan? Que sí. Ok, ¿alguna otra posición? Creo que no, porque el cordero es la representación de Yeshua en la cruz, ¿no? O sea, no Ya, en la cruz, sino en la representación de su muerte, entonces yo creería que no, no se comería. Es como ok. representación. ¿Otra posición? ¿Alguien más? ¿No? Porque la Biblia dice que se debe comer un cordero, ¿verdad? Que tiene que ser sacrificado, ¿cierto? Dentro de el territorio, ¿cierto? De Israel, ¿sí? Y que se debe presentar ¿a quién? Al sacerdote, ¿sí? Y luego uno se lo lleva para su casa y se lo come, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿comeríamos cordero o no comeríamos cordero? Sí, se comería. Y sí, comeríamos entonces. En este caso, no comeríamos cordero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no estamos en el territorio de Israel, ¿verdad? No estamos en el O lugar. sea, hoy, a esta época, estás diciendo, ¿no? Es exacto, sí, estoy hablando, digamos, de Es este que año, nosotros ¿verdad? estamos hablando en el pasado. Ah, Y ustedes tú, están hablando en el pasado, ok, ok, bueno, organicémonos y muy importante, gracias. Organicémonos, claro. En el tiempo de Yeshua, ¿se comían el cordero? Sí. Perfecto, clarísimo porque es mandamiento, ¿verdad? Ellos tenían que ir, coger su corderito, presentarlo al sacerdote, matarlo, ¿verdad? Y llevárselo a su casa, cocinarlo y luego sentarse a comer la cena, ¿cierto? El día de hoy nosotros hacemos más una cena conmemorativa, ¿cierto? Entonces muchos dicen, no, pues no hacemos cordero, otros dicen, sí lo hacemos, bueno, eso ahí entra un tema que no se imagina, ¿sí? Pero es más un tema conmemorativo. ¿Lo hacemos por qué? Porque Yeshua es nuestro cordero, ¿verdad? Entonces, si es carne, si no es carne, bueno, eso ya es otro tema. Pero entonces se debía comer el corderito, ¿cierto? Con hierbas amargas y ¿qué más? ¿Quién se acuerda? Se debía comer con prisa y no dejar para el otro día. Perfecto, eso es un buen detalle, exacto. Pero se debía comer con algo más de comer, O hierbas amargas. ¿sí? Y pan Y sin más- levadura. Pan Con sin levadura. levadura. perfecto, ahí es donde entran los panes sin levadura, ¿cierto? Que es lo que se llama, o pues también se puede llamar matzá, ¿cierto? Entonces, prácticamente, y si lo pueden ver ahí ustedes, la fiesta de Pascua, digamos, el finalizar de la Pascua, ¿verdad? Y el inicio de panes sin levadura se fusionan en una cena. ¿Cierto? Lo podemos ver. ¿Por qué? Porque el cordero se come con hierbas amargas y con pan sin levadura. Entonces, prácticamente esa fiesta que se celebra ya al poner la tarde, ¿cierto? Ya casi terminando el día, es cuando se celebraba, digamos, la fiesta como tal, la cena de la Pascua, ¿sí? O sea, era una cena muy grande, muy conmemorativa, ¿verdad? Entonces, se pega con los panes sin levadura, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el cumplimiento profético de los panes sin levadura? Que Yeshua murió sin pecado. Perfecto, que Yeshua estaba siendo puesto ¿dónde? Apenas empezó panes sin levadura, ¿a dónde pusieron a Yeshua? Sin- Justo antes, ¿en dónde? en la tumba.
en la tumba, ¿cierto? Justo antes de la fiesta de panes sin levadura, porque todos tenían que estar en sus casas celebrando obviamente la Pascua, ¿verdad? Entonces, y decían que no se podían contaminar y todo esto, pues todas las leyes que hay con respecto, digamos, a un cuerpo muerto y todo esto, ¿no? Entonces ellos decían, o sea, no podemos contaminarnos antes de la fiesta, entonces tenemos que bajar el cuerpo pronto, tenemos que enterrarlo, ¿sí? Y entonces Yeshua estaba cumpliendo panes sin levadura justo, o sea, en el momento justo, cuando se saca la levadura de la casa, ¿cierto? O sea, dicen que hay que sacar la levadura que representa Pecado. El pecado. el pecado, perfectamente. Entonces, por eso el padre dice, no, todos saquen toda la levadura de sus casas, que no haya absolutamente nada leudado en la casa, ¿cierto? Físicamente, pero también, o sea, vemos que es muy importante aplicarlo éticamente, ¿no? Más para nosotros, espiritualmente, porque vemos entonces un montón de gente sacando las galletas y sacando el pan y sacando absolutamente todo de sus casas, ¿verdad? Pero con una vida que no está dando fruto, ¿cierto? Lo estamos haciendo, como dice el Padre, todos me aman de boca, de palabra, ¿cierto? Pero nadie dice lo y hace lo que yo les mando a hacer, ¿sí? Entonces es muy importante hacerlo espiritual y hacerlo pues físicamente porque es el mandamiento, ¿sí? Entonces sacar todo, absolutamente toda la levadura de la casa durante ¿cuántos días? 7 días. Durante 7 días, muy bien, pero en esta fiesta hay algo muy importante que es Los primeros frutos. bueno, todavía no hemos llegado a primeros frutos. En la fiesta de panes sin levadura hay que hacer algo importante. Sacar toda la harina. Bueno, sacar la levadura, exactamente, pero recordemos que el primer día y el Santa Convocación. Santa último, Convocación. exacto, son santas convocaciones, o le podemos llamar, le llamamos de alguna manera para diferenciarlo, Shabbatón. Alto. Shabbat alto, muy bien, o Shabbat alto o un Shabbat solemne, ¿cierto? Eso lo dijimos, no es que la Biblia diga, no, es Shabbat alto o un Shabbat solemne, no, porque ella, para la Biblia es indistinta el Shabbat, ¿cierto? Solo que dice que cuando sea fiesta vas a celebrar Santa Convocación, vas a celebrar Shabbat y aparte del Shabbat semanal. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué día sería un Shabbat alto? En nuestro domingo. calendario sería el 30, ¿no? El domingo. El Exactamente. domingo. ¿Cuándo? ¿El Shabbat alto? El 30 Ajá. de marzo, nuestro calendario. 30 al caer El la 31. tarde. Ok, ¿por qué hay tanta variación? Dice que el primero y el séptimo, entonces el primer día sería el 30 de marzo. Perfecto, o el día 15, ¿verdad? ¿Cierto? Es el Sí, día 15 cierto. en el calendario bíblico. Entonces, Porque se unen los 2 días. exactamente, entonces sería el día 15, ¿verdad? Sería el 30 Shabbat de marzo. alto, perfecto, o Ajá. sería el 30 de marzo. ¿Y cuál sería el último día? ¿Qué El 25. sería? Entonces sería, estamos contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ajá. Perfecto. Entonces estamos diciendo que el primero y el día séptimo son Shabbat. Shabbat altos o Shabbat solemnes. ¿Listo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? Una pregunta, ¿es lo mismo lo que se llama Shabbatón? Es lo mismo, exactamente. Lo que pasa es que lo hemos escuchado de diferentes maneras, ¿sí?
Ok, ok. Pero es muy importante que sepamos que la Biblia no separa un Shabbatón de un Shabbat. ¿Sí? O sea, no existe, digamos, como una palabra Shabbatón, ¿sí? En el texto. Simplemente dice Shabbat o día de reposo, ¿cierto? Entonces nosotros le llamamos Shabbatón, le llamamos Shabbat solemne o Shabbat alto para diferenciarlo del Shabbat semanal, ¿sí? Sí. Listo. Sí, sí. Entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Más entendible? ¿Más claro? Sí, sí, señora, hoy ¿Mucho claro. mejor? Listo. Ahora, listo. Entonces, terminamos. Estamos en panes sin levadura, estamos contentísimos y estamos comiendo la cena de la Pascua, ¿verdad? Con hierbas amargas, con panes sin levadura, felices y todo. Listo. ¿Qué fiesta sigue? La de los 50 días Hay una fiesta antes. antes. ¿Qué fiesta sigue a panes sin levadura? Los primeros frutos. Perfecto, los primeros frutos. ¿Qué en este caso sería cuándo? A ver. Luego de un Shabbat semanal. Luego. El siguiente Sabbat, que sería el... ¿Qué sería? 15 de Nisan. ¿El 28? Ok, bueno, entonces determinemos algo. Este es el primer día de la semana, ¿verdad? ¿Qué sería qué día? En nuestro calendario, bueno, en el calendario que está rigiendo ahorita. ¿El 15 de marzo? No, estoy aquí en el primero, el del primer Ah, día. Si yo digo estoy en el ok. primer día de la semana, ¿en qué día estoy? El lunes. En domingo, ¿verdad? Es domingo, es el primer día de la semana. Entonces, este sería domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y en este día, todos estos días serían ¿qué? Sábado. Shabbat. Shabbat. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿qué nos dice la fiesta de primeros frutos? ¿Cuál es la indicación de la fiesta de primeros frutos? ¿Quién recuerda? Entonces no sería el 27 de abril, el 11 de abril, el siguiente sábado. O No, sea, ¿verdad? exacto, ¿cuál es la indicación de la fiesta? ¿Qué nos dice la fiesta? ¿Que debemos celebrarla cuándo? Después de Shabbat de panes sin levadura al Shabbat que sigue. De ahí comienza primeros frutos para el día siguiente empezar a contar los 50 días. Perfecto. Entonces, la indicación, ¿cierto? Es que debemos esperar el Shabbat semanal, ¿cierto? Acá, panes sin levadura, nos cayó un lunes. ¿Se dan cuenta? Que fue el 15 del mes de Aviv, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer? Que nos dice la palabra, dice que al siguiente día del Shabbat, ¿sí? Debemos celebrar o debemos ofrecer la gavilla, ¿cierto? Del Aviv, que sería primeros frutos, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sería la fiesta de primeros frutos? El 20. Entonces son El una semana. 28. 20, el 20 de abril o el 11 de abril, que es el mismo día. Ok, ¿por qué me dices que el 20? A ver. Porque se va a contar. Ah, no. El Sí, de ahí. 20,
el 20, ¿qué día es? El sábado. El 20 es dijiste un que- Shabbat, ¿cierto? ¿Qué nos Sí. indica la fiesta? Nos dice que Que ahí sería la fiesta y después de eso se cuentan los 49 días más uno. Es que todavía no nos podemos meter en las fiestas de la cuenta del Homer hasta que no determinemos cuándo es primeros frutos, Ah, ¿cierto? ok. Entonces, nos dice, la instrucción es clarísima, muy sencillo. Nos dice la palabra, ¿sí? Al siguiente día del Shabbat tienes que ofrecer la gavilla y celebrar la fiesta de primeros frutos. Entonces, ahora sí, a ver. Sería el día? 28. Porque Del 19 al terminamos 20. el lunes, perdón, el domingo y nos iríamos hasta el siguiente Shabbat, que es el 27, sería el 28. ¿No? Estamos, a ver, estamos en esta lineecita de acá, ¿verdad? Estamos en el 14, 15, ¿cierto? Este día es un Shabbat alto, ¿recuerdan? Estamos aquí. Sí, sí. ¿Ya? Ah, ya. Shabbat. Y es Perfecto. toda la semana. Ahora necesitamos buscar cuál es el Shabbat más cercano, cuál es el Shabbat semanal. El 20. Del 19 al 20. El Sería el 20, 20. ¿cierto? El 20 completico, ¿verdad? Entonces, al siguiente día sería 21. el 21, exactamente, O porque sea si que nos sería, vamos, con terminando también el de los 7 días de pan y sin levadura. en este caso, nos estaría casando prácticamente con la fiesta de panes sin levadura. ¿Sí? La confusión. Se da- Pensé que Sí, tocaba exacto, terminarla. Ajá. pero solo en este caso y en este mes. ¿Sí? Recordemos que todos los meses nos va a dar días diferentes. ¿Sí? No es que, digamos, ya, bueno, ya hicimos este calendario, entonces el próximo 16, 14 de marzo, perdón, 29 de marzo, entonces vamos a celebrar Pesach, ¿cierto? Porque no, el calendario bíblico no funciona de esa manera. Toca como contarlo, ¿cierto? O sea, el Señor no es como que nos da como el inicio, ¿cierto? Y dice, ahora haz tu trabajo, ahora cuenta, porque nos va dando todas las indicaciones en la palabra, ¿cierto? Entonces, este vendría a estar por acá. Vendría a ser el 5 de abril, ¿cierto? Ese día vendría a ser primeros frutos, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí, sería ahí. Entre el 4 y el 5 de abril, más o menos, ¿cierto? Que sería al siguiente día del Shabbat semanal, ¿sí? Entonces, ¿quién se acuerda cuál es la controversia con la tradición en cuanto a esta fiesta? ¿Alguien que se acuerde de lo que vimos en la clase? La resurrección de Yeshua, que fue ese día, porque murió el miércoles y resucitó el sábado, en Shabbat, porque le cayó el Shabbat. Muy bien, exactamente, pero entonces ahora tú me puedes ayudar, digamos, a ver, ¿cómo lo vemos? A ver, lo vemos así de esta manera, espérate. Tengo algún micrófono que... Listo, entonces, la controversia, ¿verdad? Eso, bueno, o sea, no es directamente esa, pero la podemos ver aquí, ¿sí? Si en este caso, ¿cierto? Yeshua resucitó ¿a cuál día? ¿A qué día? Que nos diga la palabra. El tercer día.
Ok, dice, o sea, no tanto que diga que al tercer día, solo que nos dijo la profecía de Jonás, ¿verdad? Que él tenía que estar 3 días y 3 noches, ¿cierto? Para poder cumplir la profecía de Jonás, ¿cierto? Él dijo, la generación perversa pide señales, ¿cierto? Dijo, pero señal no le será dada, sino solo la del profeta Jonás, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la profecía del profeta Jonás? Que él estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de una ballena o de un pez, ¿verdad? Un pez grandísimo, y que Yeshua iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra, ¿verdad? Entonces, si en este caso Yeshua, ¿sí? Él muere un miércoles, al jueves un día, al viernes 2 días, al sábado en la noche, aproximadamente cayendo el sol, ¿sí? Porque recordemos que él murió entre las 2 tardes, ¿sí? Eso ya es 3, está prácticamente ya por ponerse el día, ¿sí? Entonces Yeshua estaría, estaría levantándose de la tumba aproximadamente al caer el sol de Shabbat, ¿verdad? Y estaría cumpliendo perfectamente los 3 días y las 3 noches, ¿sí? Cuando la tradición nos dice que él murió un viernes, ¿sí? Si él murió el viernes y tuvo que haber sido a las 3 de la tarde o al caer el sol aproximadamente, entonces del viernes al sábado habría un día y dice que él resucitó, dice la tradición, ¿no? Que él resucitó el domingo en la mañana. Entonces ahí no tenemos sino un día y medio, ¿cierto? No hay más, por más que le busquemos, por más que tratemos de jalar las horas y que le regalemos, bueno, un poquito de más de horas, ni siquiera alcanzaríamos 2 días, ¿sí? Entonces hay algunas personas que dicen, bueno, ¿qué más da que sea el tercer día o qué más da que sea 3 días y 3 noches? ¿Cierto? Solo que el Padre o Yeshua nos dijeron que teníamos que aprender a contar, que si no habían 3 días y 3 noches, entonces no se estaría cumpliendo una profecía y eso sería gravísimo, ¿cierto? Entonces por eso es tan importante ver la escritura y lograr entender las fiestas, ¿sí? Entonces, digamos, en este caso, Yeshua, en el caso de cuando Yeshua muere en su año, ¿cierto? Él resucitó a los 3 días, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo en este calendario que tengo acá enfrente mío, ¿cierto? Que en este caso, Yeshua no estaría resucitando al tercer día, ¿cierto? ¿Qué me dicen? Sí, no y por qué. ¿Sí? ¿Me entienden el punto? Profe, no le entendí la pregunta. Ok. Apresuraron todo, ¿no? Y sería, yo creo, el 18 de Aviv, sería jueves por la noche. Eso sería lo correcto, o sea, no sería lo correcto, eso sería lo que nosotros estaríamos pensando, ¿cierto? Porque Digo, si el en este miércoles, año, perdón, dime, del miércoles en la tarde, a amanecer, o sea, para que fueran todos los días. ¿Eh? del 17 o del 18, Del 17. del 17, entonces del 15 al 16 habría un día, Sí. del 14 al 15 un día, del 15 al 16 2 días y del 16 al 17 3 días, ¿cierto? Entonces, él tendría que estar resucitando el 17, ¿verdad? Porque fue a los 3 días y a las 3 noches. ¿Sí? No. ¿Estamos de acuerdo? Tendría que resucitar el 20, ¿no? El 20 que es Shabbat. Ok, otra postura, a ver, ¿quién más se atreve?
Porque se Sería- supone que él resucitó en Shabbat, pues tendría que a fuerza irse hasta el próximo Shabbat, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es la posición? Yo digo que el Eterno es perfecto porque todo cayó en el día exacto para que Él resucitara el tercer día, o sea, las fechas cuadraron perfectamente para que se diera la palabra, porque si vemos cada año va cayendo fechas diferentes, entonces no va a caer la misma fecha todos los años, digo yo. Perfecto, ¿sí? Porque entonces, bueno, ya aprendimos que la Pascua se celebra un día, que panes de sin levadura se celebra otro día, ¿cierto? Y que primeros frutos se celebra cuando después del Shabbat, al siguiente día del Shabbat semanal. ¿Listo? Entonces, lo que dice Miriam, en el caso del año en que Yeshua muere, en ese año, el calendario estaba perfectamente, ¿sí? Cronológicamente puesto para que Yeshua muriera un miércoles y resucitara un sábado, ¿cierto? Porque en el caso, ¿sí? En el caso de que no hubiera estado por lo menos en esa posición el calendario, sino que le hubiera tocado por lo menos este calendario que estamos estudiando hoy, ¿cierto? Entonces, Yeshua no hubiera podido resucitar a los 3 días y a las 3 noches, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, ¿quién me dice? Porque todo va de acuerdo a las fiestas, ¿ya? Y si dice que moría o sea, que el 14, ¿verdad? Era, y tenía que cumplir los 3 días para que llegara a un Shabbat. O sea, pienso yo, profe. Exacto, digamos, en el caso, pongamos aquí, en el caso que Yeshua le hubiera tocado este calendario que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Que le hubiera tocado en su año, entonces Yeshua estaría muriendo un domingo, ¿cierto? Y él hubiera tenido que esperar, mentiras, perdón, él estaría muriendo así un domingo, porque es el 14. Él estaría muriendo un domingo y tendría que esperar, ¿cierto? Porque a fuerza tendría que esperar porque es lo que dice la palabra. Él no pudo haberse levantado a los 3 días y a las 3 noches, porque en este caso no le aplicaría, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que él tiene que esperar ¿cuándo? Hasta el Shabbat semanal para que al siguiente día sea primeros frutos, ¿cierto? Recordemos que Yeshua fue los primeros frutos, ¿cierto? Él resucitó para completar o para cumplir la fiesta de primeros frutos. Entonces hubiera sido imposible que Yeshua con un calendario que fuera diferente al calendario de su época, que curiosamente el año pasado, ¿sí? Nos cayó perfectamente el calendario en el que Yeshua murió. Se celebró Pascua el 14 y primeros frutos el siguiente, o sea, que fue un miércoles y primeros frutos se celebró el domingo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante que lo logremos de pronto manejar, ¿sí? Porque uno dice, bueno, pero, o sea, ¿cómo así? Si Yeshua se tiene que levantar a los 3 días y a las 3 noches, ¿cómo que ya pasaron más de 5 días y nada que Yeshua se levanta? ¿Cierto? O sea, nada que hay primeros frutos, entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y muchas veces no logramos entender
por qué razón pasa esto con el calendario. ¿Sí? Entonces, indistintamente, ¿cierto? Que en este caso, primeros frutos, se esté celebrando casi una semana después, ¿cierto? Nosotros entendemos que cuando Yeshua cumplió la profecía, la cumplió perfectamente y fue a los 3 días y a las 3 noches, quirúrgicamente, ¿cierto? Así como todo lo que el Padre hace. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, pensando, pero bien. Sí, muy confuso. Un poco. O sea que sería, por ejemplo, en este calendario que estamos viendo, sería al caer la tarde del 20. ¿Qué? En los primeros frutos. No, los primeros frutos sería el 21, ¿sí? Lo que pasa es que acá estamos, o sea, en el numerito grande es que se celebra la fiesta. Y en la partecita de abajo, entonces ese sí es un poquito al caer la tarde, un poquito de la noche, un poquito del día, ¿sí? Este es el que tenemos que correr un poquito porque vendría a ser el calendario que está rigiendo ahorita. Sí, pero o sea, para lo de la resurrección de Yeshua, o sea que sería, porque dice que él se celebra su resurrección es con el día de los frutos. O sea, sí y no. Nosotros celebramos su resurrección, ¿sí? Que fue a los 3 días con frutos, digamos, cuando él murió. Y cuando él resucitó, él sí resucitó al tercer día. Y ahí perfectamente él cumplió los 3 días y las 3 noches, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que, puede pasar de largo, solo que nosotros celebramos y rememoramos primeros frutos, ¿cierto? Sabiendo que Yeshua ya cumplió en su tiempo como tal la fiesta, ¿cierto? Indistinto de que hayan pasado, digamos, más de 5 días. ¿Sí? Sí. No, No, sí. no se preocupen, miren, yo sé que están todos, están O sea, todos la fiesta calladitos tratando, pero es normal porque créanme, a mí me costó harto tiempo lograr como meterme un poquito y tratar de ver y entenderlo, ¿sí? Pero, o sea, digamos que logremos por lo menos contar, ¿sí? No es tan importante, digamos, el ver, bueno, que Yeshua murió acá, allá y porque acá solo 3 días y luego acá 7, ¿cierto? O sea, de pronto esa partecita, pues no nos incumbe de pronto ahorita tanto, ¿sí? Lo importante es que sepamos que independientemente de la hora o del día que nosotros celebremos panes sin levadura, tenemos que esperar a fuerza el Shabbat semanal para que al siguiente día, ¿cierto? Sea primeros frutos. ¿Sí? Eso sí todos lo tenemos claro. Sí, sí, hasta ahí todo está claro, sí, señor. Hasta ahí todo está claro. Entonces, el 14, Pascua, ¿verdad? ¿Sí? Es la Pascua. El 15, al 14, al caer la noche, a empatarse con el 15, vendría a ser panes sin levadura, ¿verdad? Y independientemente del día en el que estemos, ¿cierto? Tenemos que esperar hasta el Shabbat semanal para que al siguiente día ofrezcamos los primeros frutos, ¿cierto? En el caso, que es una pregunta muy importante, en el caso de que el Shabbat semanal y el Shabbat solemne o el Shabbat alto se unan el mismo día, ¿qué pasa? A ver, ¿quién me contesta? ¿Qué debemos hacer ahí? Profe, repita la pregunta, por favor. En el caso, ¿verdad?
que el Shabbat semanal o el Shabbatón o el Shabbat solemne se fusione o sea el mismo día del Shabbat semanal, entonces ¿ahí qué hacemos? Se comenzará a contar los 50 días de ahí. Empezamos o celebramos primeros frutos, ¿cuándo? Al siguiente día. ¿Cierto? Ahí sí. ¿Por qué? Porque estamos en el Shabbat semanal. Indistintamente que el Shabbat alto nos haya caído ese día, entonces se fusiona el Shabbat semanal con el Shabbat alto, ¿cierto? Estamos respetando el Shabbat alto. Entonces, al siguiente día normal, ¿cierto? Vamos a celebrar primeros frutos. ¿Listo? ¿Sí? ¿Bien ahí? Yo creo que, a ver, Dime. creo que con la equivalencia del calendario secular y el calendario bíblico, ahí creo que yo me pierdo un poco, porque uno siempre lo está haciendo la equivalencia con el calendario que uno conoce. Sí, claro. Ajá. Quedamos un rato del calendario secular, el que usamos siempre, digamos, y nos concentramos en el calendario bíblico. Siempre va a coincidir la cantidad de días. El 15 va a ser 15 y nos va a dar exactamente, olvidándonos de que si el 15 coincide con lunes o que coincida, porque el año siguiente, si fue un lunes, tal vez sea un martes. Ahí creo que viene un poco la confusión de la equivalencia con... Ahí como que yo me he perdido. Sí, o sea, tratando de pronto de ubicar el mes bíblico en el mes secular. Claro, yo ¿Cierto? pienso, bueno. Sí, sí, de yo pronto pienso, tratando, así es más difícil. Yo los veo por aparte. O sea, yo veo el mes bíblico y ya el resto simplemente es donde me caiga porque ese me queda a mí más fácil, ¿cierto? Determinarlo yo en mi día a día. ¿Sí? yo creo que solamente para saber cuándo es el 15 o el 14, nada más. Exacto, o sea, acá que nos interesa saber, ¿sí? Porque ahí está el detalle. ¿La Pascua siempre va a ser el 14 de Aviv? Sí. Sí, porque dice que el día 14 del primer mes. Perfecto, siempre va a ser 14, ¿cierto? Pero, ¿siempre va a ser 29 de marzo? No. No, ¿cierto? Eso nosotros no lo podemos determinar, ¿cierto? Por lo menos nosotros pudiéramos saber qué día nos va a caer la Pascua el otro año. No, porque va corriendo los días. Empezando, que nos corren los días, ¿cierto? Otro detalle sería que no sabemos cuándo se va a determinar el 1 de Aviv o el mes de Aviv, ¿cierto? Entonces puede que se nos corra un día, 2 días. Entonces estamos como a ciegas, ¿cierto? ¿Se puede decir? Podríamos decir, ¿cierto? Estamos como a ciegas en cuanto a nuestro, no es a nuestro, en cuanto al calendario que nos rige en este momento, ¿cierto? El calendario que nosotros vemos en nuestro día a día, ¿sí? Pero lo muy importante es que sepamos que la Pascua se celebra el 14 de Aviv, ¿cierto? Que panes sin levadura se celebra ¿cuándo? El 15. El 15. ¿Y que primeros frutos lo vamos a celebrar ¿cuándo? En el Shabbat. El día del Shabbat. Al Siguiente día del Shabbat. Semanal. Semanal. Perfecto. Vamos a celebrar primeros frutos, ¿cierto? Con que ustedes se graben eso, lo tengan pendiente, el día que a ustedes les toque, ¿sí? Ubicarse en su calendario va a ser muy sencillo, ¿sí? Porque ustedes digamos ya saben, ay no, hoy es 1 de Aviv, ¿sí? Que eso normalmente, digamos, sabemos cada vez que es Rosh Hodesh, ¿cierto? Rosh Hodesh fue el domingo, ¿sí? ¿Están conmigo?
Sí, sí. El Rosh Hodesh fue el domingo pasado. Al poner el sol, estábamos iniciando mes, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo me acerque al mes de Aviv, ¿cierto? O a Rosh Hashanah, en este caso, que sería el inicio de mes, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué hago? Ya me queda más fácil empezar a contar, ¿qué? 14 días, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya sé que el 14 se celebra Pascua, que el 15 se celebra panes sin levadura y que tengo que a fuerza esperar hasta el Shabbat semanal para que al siguiente día yo pueda celebrar primeros frutos. ¿Sí? Claro, yo ¿Mejor? solamente tengo que ubicar en el calendario la equivalencia para saber cuándo comienza el mes de Aviv y después de ahí ya sé que el 14 del mes de Aviv, independientemente de la fecha del calendario secular, yo celebro Pascua, panes sin levadura, después primeros frutos. Independientemente de ese. Independientemente, no nos guiemos por 2 de abril, 3 de abril, 4, nada. ¿Sí? Ese calendario a nosotros de alguna manera no nos incumbe, ¿cierto? Solo hasta el día que llegue el día, hasta ese día que llegue, ¿cierto? Más de ahí no podemos, porque lo que les digo, no podríamos determinar nosotros la Pascua el día de hoy. Cosa contraria pasa con el calendario judío, ¿sí? Ustedes van y teclean Pascua del año 2022 y ellos les dicen la Pascua va a ser tal día, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos tienen un calendario calculado, ¿recuerdan? ¿Sí? Que es un calendario calculado que ellos ya saben, digamos, cuándo va a ser Pascua de aquí hasta dentro de 20 años, ¿sí? Pero nosotros, ¿qué pasa? Estamos en la restauración de todas las cosas, estamos llamados, ¿sí? A ver el tiempo o el calendario agriculturalmente y astronómicamente, ¿cierto? Y por esa razón respetamos el tiempo y no podemos determinar qué día hasta que ese día no llegue, ¿sí? Eso es muy, muy importante. ¿Sí? Un poquito más claro, ¿qué me dicen? Sí, sí, más claro. ¿Mejor? Sí. Listo. Entonces, ya que tenemos el mes de Aviv acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos dice la palabra? Estoy por acá. Ay, ¿qué me dice acá? Dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Traducido, esto es, estamos ¿en dónde? En el 21, ¿cierto? ¿Qué día es el 21 en este caso? 5 de abril, Exacto, pero ¿qué día de la semana? domingo. Un domingo, muy bien. Entonces, mi pregunta es, ¿primeros frutos siempre va a caer un domingo? No. No. No, no va a caer. ¿No? ¿Quién me dice que no? ¿Todos? ¿Quién me dice que sí? No, sí va a caer porque dice que después del Shabbat. Exacto. Muy bien, Sí va a caer. muy bien, perfecto. Primeros frutos siempre y siempre y siempre nos va a caer un domingo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque siempre tenemos que esperar al Shabbat semanal para poder empezar o poder celebrar primeros frutos, ¿verdad? Entonces, al siguiente día del Shabbat, ¿qué día es? Domingo. Domingo, ¿cierto? Entonces, siempre, ahí sí ya es algo que ya, con lo que ya contamos, ¿cierto? ¿Qué domingo es? No sabemos. Lo que sí sabemos es que tiene que ser un domingo. Entonces, dice, desde este día, o sea, desde el 21, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos dice que hagamos? Contemos Contemos las 50, los 40. 7 semanas, ¿cierto? ¿Cuántas semanas, cuántos días tiene cada semana? 7, serían 7. 49. Serían 49 días, ¿cierto? Entonces, el día 49 nos iría a caer, ¿cuándo?
Si contamos 7 semanas, ¿qué día nos caería? El día 49. No, ¿dónde está? ¿No? Nos caería un domingo, ¿cierto? Porque ¿qué es lo único que hacemos? Solo contamos una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas. ¿Y a dónde llegamos? A un domingo, ¿cierto? Entonces el día 49 sería un domingo. Y nos dice que al siguiente día, ¿cierto? Es que es Shavuot, ¿verdad? O Pentecostés. ¿Sí? Y así es como se cuenta el Omer, ¿verdad? ¿Cómo quedamos ahí? ¿Bien? ¿Mal? No, está claro. Claro. Perdón, yo tengo que retirarme. Claro que sí, claro que sí. Yo grabo la clase y la subo para que la termines de repasar. Bueno, Muchas gracias. Buenas noches. gracias, no, a ti, Hernán, por estar aquí. Gracias. ¿Listo? ¿Cómo quedamos, familia? A ver, Miriam, Ingrid, todos. Emanuel, ¿cómo Sí, señora. quedamos? Muy bien, profe. Contamos desde frutos, ¿Sí? contamos 7 semanas y al siguiente día Shabbat. Ahí no entendí, ¿qué es? Ok, perfecto. Entonces, estamos en primeros frutos que siempre nos va a caer un domingo, ¿verdad? Entonces, contamos desde ese domingo, contamos 7 semanas, ¿verdad? Y 7 semanas serían 49 días, Sí, ¿sí? sí. Y vamos a estarnos parados en un domingo. El día 49 es un domingo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, obviamente es un domingo de sábado a domingo, ¿no? O sea, al caer la noche del sábado a lo que es el domingo, ¿verdad? Ese sería el día 49. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ese día o qué nos dice la palabra que debemos hacer ese día? Al siguiente día celebramos Pentecostés, ¿sí? Y ese día es un Shabbat alto, ¿sí? Ojo que el día antier fue el Shabbat semanal, pero el día, o sea, al caer el sol del domingo hasta el lunes, o sea, el día 50, sería Pentecostés y sería un Shabbat alto, o un Shabbat solemne, o un Shabbatón, como lo quieran llamar. ¿Listo? Sí, sí, ya está claro. ¿Sí? ¿Cómo vamos? A ver. Todos, díganme. Gina, ¿cómo vas? Marinita, que están calladitas. ¿No? Bien, más o menos. Don Roger. Dígame, profe. Buenas noches. Hola, don Roger, ¿cómo Shalom. va? Pues hoy vamos, profe. Más o menos, un poquito Más o cerca menos. o lejos. Bastante bien, ¿eh? Sí, estoy entendiendo perfectamente. Sí, muy Ay, claro. don Roger, perfecto, me alegra, Dios me sí, la eso bendiga. que... No, don Roger, con todo gusto. Emanuel, ¿cómo vamos? Que no están por ahí. Listo, entonces seguimos, ¿sí? Espero fiestas de primavera lo tengamos claro, ¿sí? Tratamos de hacerlo un poquito más didáctico para que nos quedara súper chévere. Solo les falta
¿sí? De ahí que anotar que desde primeros frutos contamos 7 semanas para que nos dé 49 días y al siguiente día sería Pentecostés o un Shabbat alto. ¿Listo? Ahora nos vamos para el mes de Tishri. Yo tengo una pregunta. Dime, dime. Las fiestas, en la palabra dice si se las celebra al comenzar, pues, alguna fiesta, al comenzar la fiesta o al terminarla. O no. O sea, no. Si, por ejemplo, Pesach comienza el día viernes al caer la tarde, que es Shabbat, al sábado al caer la tarde, ¿verdad? O sea, yo la ¿Pesach? celebro. Sí, o sea, es una suposición que si Pesach comienza Ah, el ok. Shabbat. Ya, yo la celebro el viernes al comenzar la tarde o el sábado al terminarla. O sea, si la palabra dice algo de eso. ¿Te refieres a la cena? Ajá, la Ok. Santa Convocación. Perfecto. Entonces, recordemos que el 14 es todo el día, ¿cierto? O sea, en este caso me dices desde el viernes en la noche, que cayera ese día, ¿verdad? Hasta el viernes en la noche, hasta el sábado en la noche, ¿cierto? O al caer el sol, ¿sí? Entonces, ¿es todo el día prácticamente es Pascua? Sí, pero la cena, es muy importante esta parte, la cena se va a celebrar cuando al caer el sol, no iniciando el día, sino terminando el día. ¿Por qué? Porque es explícita la palabra cuando dice que vamos a celebrar Pascua al caer la tarde. Y al caer la tarde es terminando el día. ¿Sí? Que esto vendría a ser aproximadamente al caer el sol, según lo que me estás diciendo en tu día, que sería de un viernes a un sábado, ¿sí? Vendría a ser el sábado al caer el sol. ¿Sí? Ya, gracias. Listo, amor. Entonces, nos vamos para el mes de Tishri, ¿verdad? ¿Quién se acuerda qué mes es este día? ¿Qué número de mes? ¿Quién se acuerda? El séptimo. El séptimo, muy bien. ¿Qué serían las fiestas de? De las trompetas, Yom Teruah. Ah, ok, pero ¿cómo se llama esta sección de las fiestas? Del shofar, ¿no? No. Otoño. Estas serían las fiestas de otoño. Muy bien, recordemos que las que acabamos de ver son las fiestas de primavera, ¿cierto? Estas serían las fiestas de otoño, ¿verdad? O tienen otro nombre, las llamamos de otra manera. ¿Nisan? No. Nisan, recuerda siempre que Nisan es el mismo mes de Aviv, ¿sí? O sea que ya lo dejamos atrás hace 7 meses. ¿Listo? Lo llamamos, este es el mes séptimo, el mes de Tishri, donde inician las fiestas de otoño, ¿verdad? O las fiestas de las lluvias. ¿Las lluvias qué? Las lluvias tardías, muy bien. ¿Por qué las de primavera son las lluvias? ¿Qué? La que llegaron a tiempo. Las lluvias tempranas. Perfecto, muy bien. Entonces, en este caso sería las fiestas de otoño o las lluvias tardías. ¿Listo? Entonces, aproximadamente, que es lo mismo que les dije en el mes de Aviv, aproximadamente este mes séptimo equivaldría al calendario gregoriano, al calendario que rige ahora, ¿sí? Entre la mitad de septiembre hasta la mitad de octubre, ¿cierto? Recordemos que eso varía, sí, casi siempre. Pero a veces también siempre estamos como en la mitad de cada, o sea, de entre los 2 meses vendrían a ser los meses bíblicos, ¿verdad? Entonces, en este mes
en este mes, ¿cuántas fiestas hay? ¿Quién se acuerda? Hay 3. 3 fiestas, muy bien, que son la primera, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot. muy bien, Yom Teruah, ¿qué vendría a ser qué día? El primero, el día de las trompetas, el shofar. Muy bien, el día de las trompetas, ¿verdad? ¿Qué se celebra ese día? ¿Quién recuerda el cumplimiento profético de Yom Teruah? ¿No recuerdan? La ketubá. Dijimos, no, ¿qué es la ketubá? Es como el matrimonio, cuando se casan, ¿no? Muy bien, pero eso no va en Yom Teruah. Yom Teruah es el día de las trompetas, ¿cierto? Y el cumplimiento profético, según la escritura, para ese día es el día que ha de llegar Yeshua, ¿cierto? Que él dice que él va a venir con voz de mando y con voz de trompeta, ¿cierto? Y los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿cierto? Entonces, ¿qué día va a ser ese? La llegada de Yeshua. El día de su segunda venida, ¿verdad? El cumplimiento de su segunda venida. ¿Sí? Dice la palabra que dice que él vendrá como ladrón en la noche, ¿sí? Que nadie sabe el día ni la hora. Solo que dice que para los que están en la luz no será así, ¿cierto? Dice, ustedes son entendidos en tiempos. ¿Qué quiere decir entendidos en tiempos? Que conocemos las fiestas. El día Ustedes en que conocen las fiestas, ¿cierto? Y ustedes saben cronológicamente cómo puede estar pasando. ¿Por qué nos dice que no sabemos el día ni la hora? porque son los que no conocen la Torá, no conocen las fiestas. Ok, pero Yeshua dijo que nadie sabía el día ni la hora, sino solo el Padre de Ajá, su segunda venida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cierto. podemos decir que él va a venir en Yom Teruah? Porque así llevamos los días que nos estás diciendo. Porque es un cumplimiento profético, ¿cierto? Porque la Biblia dice que él va a venir a la última trompeta, ¿cierto? Pero muy curiosamente, esa fiesta es la única que no tiene un cumplimiento bíblico, ¿sí? O sea, no es que diga, en la fiesta de trompetas Yeshua va a llegar, ¿sí? Solo que da indicios y habla de muchas trompetas cada vez que anuncia su venida. Entonces, por eso unimos la fiesta de trompetas, además que sería muy acertado, ya que es en el mes y en el día donde los reyes de Israel tomaban posesión, ¿verdad? Entonces, podría ser que el cumplimiento se fuera hasta allá, ¿cierto? Que Yeshua llegara a ser el rey y a regir con vara de hierro como él lo prometió, ¿verdad? A esta tierra. Entonces, ¿por qué digamos, por qué nos dice que no sabemos el día ni la hora? Porque recordemos que nosotros no sabemos cuándo va a iniciar el mes,
¿cierto? Creo que era Marinita la que nos decía qué día, que en un momento la luna queda completamente negra, ¿sí? O sea, se está desapareciendo, en un momento queda completamente negra, pero a veces este fenómeno le pasa a la luna durante 2 días, ¿sí? A veces es menos, a veces es más, entonces por eso ellos están con sus ojitos allá completamente así abiertos. Apenas aparece la astilla de la luna, ellos tocan la trompeta, que es muy curioso, tocan el shofar, tutú, ¿sí? Y mandan corriendo a una persona a decirle que listo, que ya puede decir que inició la fiesta. ¿Cierto? Entonces, por eso sabemos y nos encaja completamente que aunque sepamos el tiempo, ojo con esto, aunque nosotros sepamos de pronto el tiempo en el que él pudiera llegar, no vamos a saber qué día es, si va a ser entre el 2 o el 3, o entre el 1 y el 2, ¿cierto? Ni a qué horas, ¿cierto? Eso sí nos tiene que quedar claro. ¿Cómo vamos ahí? Pues estamos entendiendo poco a poquito. Sí, sí, Eso. estamos entendiendo. Un poquito, listo. La siguiente fiesta sería, ya vimos Yom Teruah, la segunda sería, ¿cuál? Yom Kippur, Muy bien, perfecto. Yom Kippur, ¿que es en qué día? A los 10 días. A los 10 días, muy bien, ¿sí? Les recomiendo, familia, que con esta clase, cuando la vayan a repasar, tengan a la mano Levítico 23. Y a medida que nosotros vamos por la clase, ¿sí? Ustedes vayan leyendo Levítico 23 y les va a ir encajando completamente todo lo que hemos visto. Ustedes lo van a poder ir y lo van subrayando y ya se van familiarizando un poquito más con el texto. A los 10 días, perfectamente. ¿Qué va a pasar en este día de Yom Kippur? ¿Cómo se llama este día? Día de la... Expiación. El de día la de la expiación. expiación, muy bien. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar este día? ¿Cuál es el cumplimiento profético? ¿Quién recuerda? Que Yeshua va a expiar el pecado de toda la tierra. Exactamente, que El Yeshua día va a del perdón, llegar. ¿no? Es el día, exacto, es el día del perdón, pero es el día de la expiación, ¿verdad? Es el día en el que Yeshua va a tomarle cuenta ¿a quién? A las naciones. Y aquí se cumple el Salmo 2, ¿cierto? Es el día en el que Yeshua llega a pasar factura, ¿cierto? A la tierra. Eso va a pasar en Yom Kippur, ¿verdad? Y por último, la última fiesta sería la de Tabernáculos. tabernáculos, que sería ¿qué día? A los 15 días siguientes, No, a los 15 días del mes, del mes séptimo. o sea, el día El 30, aquí sería el 30 de septiembre. el 30 de septiembre, o sea, el 15, ¿cierto? A los 15 días del mes séptimo, ¿verdad? Recordemos que no lo vemos según nuestro, bueno, el calendario que está rigiendo ahorita, sino lo estamos viendo el calendario bíblico, ¿cierto? Entonces sabemos que en el mes de Tishri, que es el mes séptimo, ¿verdad? El primer día es Yom Teruah, el día 10 es Yom Kippur y el día 15 es tabernáculos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar en tabernáculos? O bueno, ya hubo un cumplimiento de tabernáculos. ¿Cuál fue? ¿Quién se acuerda? El nacimiento de Yeshua. El nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Porque nos dice la palabra que él
tabernaculizó entre nosotros, ¿verdad? Entonces sabemos que en una fiesta de tabernáculos, Yeshua llegó a esta tierra, ¿sí? Pero un cumplimiento segundo o final sería ¿qué? ¿Cuál va a ser? Que Yeshua va a habitar con nosotros aquí en la tierra durante 1000 años. Muy bien, sería el inicio, ¿verdad? De lo que va a ser el milenio. Ese día es el día de las bodas del Cordero, ¿verdad? Es el día que él ya hace 15 días ha recogido a su pueblo, ¿cierto? En el primero, en el sonar de la trompeta, y ese día es que va a haber ese matrimonio, que era lo que decía Miriam, ¿sí? Porque esa que tú vas ya se firmó, ¿cierto? Solo que no se ha consumado ese matrimonio, ¿sí? Y ese día es en el que se van a levantar, ¿cierto? Los que dicen que los muertos en Cristo resucitarán primero, o sea, en ese momento, ¿cierto? Porque luego hay una resurrección más adelante, ¿sí? Pero en ese momento resucitarán quienes ya hayan muerto en Yeshua, y todos aquellos que estén todavía vivos, ¿verdad? Que hayan pasado la tribulación, que hayan soportado hasta el final, serán recogidos, ¿cierto? Y serán cambiados su cuerpo por un cuerpo glorificado, lo que sea que eso signifique, ¿cierto? Y iremos, ¿sí? Y gobernaremos. ¿Qué vamos a gobernar? La tierra, ¿cierto? Vamos a gobernar. ¿Por qué? Porque afuera va a quedar gente. Claro que sí. Van a haber personas que se opongan al reinado de Yeshua. Claro que sí. Por eso él dice que va a reinar con vara de hierro, ¿cierto? Entonces va a estar su pueblo, ¿sí? Y vamos a reinar con él juntamente durante 1000 años. ¿Listo, familia? Entonces, preguntas de este segundo mes. Es mucho más sencillo porque simplemente nos da los días. No tenemos que contar, no tenemos que esperar, no tenemos que ir. Es muy sencillo las fiestas de otoño. ¿Listo? Pero de pronto si tuvieran alguna pregunta. Profe, nosotros Dime. con el pueblo de Israel, o sea, ellos llevan el conteo diferente a como lo tiene que llevar uno, porque como ellos celebran el primer año es en septiembre, pero entonces en Navidad ellos comienzan a contar para Pesach. No Ellos entiendo. celebran Pesaj en Aviv. O sea, ellos celebran Pesaj el 14 de Aviv, ¿sí? Solo que sí difiere algunos días, digamos, con el calendario agricultural, ¿sí? Porque es que ellos tienen ese calendario calculado hace más de 1700 años, ¿sí? Entonces Sí. ellos hicieron, digamos, como lo mismo que hizo el calendario juliano. Ellos hicieron calendario para toda la vida, ¿sí? Y ellos se rigen por el calendario judío, que fue el que se instauró en el 325 por el señor Hillel, ¿sí? Entonces, por eso el calendario judío sí difiere del calendario agricultural y el calendario astronómico. Ah, bueno, gracias, profe. No entendí así. No, con todo gusto. Por eso espero que ahora repasen, pero que logremos entender, ¿cierto? ¿Por qué hay tanta discrepancia en cuanto a las fiestas? ¿Sí? Que uno celebra un día, el otro celebra otro. Cuando uno se va a dar cuenta, este ya celebró, este no ha celebrado. Y entonces dice uno, ¿y yo para dónde cojo? ¿Yo qué hago? ¿Celebro con este o vuelvo a celebrar o ya no celebro? ¿Cierto? Porque eso nos pasa a muchos cuando estamos iniciando. Entonces decimos nosotros, no, pues los judíos, que son los que siempre han tenido el calendario, pues yo me voy a la fija con ellos, pero resulta que el calendario de ellos también está alterado, ¿cierto? Entonces, bueno, no es una buena opción, pero entonces, o si este, antes de ir a la Biblia, ¿cierto? Que ella es la que nos dice cómo debemos contar, solo necesitamos saber dónde partir. Y eso es muy importante, ¿cierto? Saber cuándo se determina
el mes agricultural y astronómico de Aviv. ¿Listo, familia? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Qué les pareció la clase? A ver. Buena, informativa, pensativa. Sí, es muy importante. Mira que sí se necesitaba este espacio, ¿sí? No tanto de recibir y recibir y recibir información, sino tratar de procesarla, que nuestra mente la pueda procesar y la pueda encajar, ¿cierto? Nuestra mente es como un archivero, entonces la pueda archivar de la mejor manera. Entonces sí era necesaria porque al, al tema que vamos a seguir es muy importante que de pronto sepamos la cronología de las fiestas, ¿sí? Y ya se van a dar cuenta por qué era tan importante que este tema, por lo menos, o sea, sé que no lo vamos a dominar ya y que mejor dicho salimos máster, no, pero sí nos acercamos por lo menos un poquito, se nos despejaron algunas dudas, ¿sí? Logramos entender más o menos qué diferencia hay entre un Shabbat alto y un Shabbat semanal, ¿cierto? ¿Qué día, si es acá, qué día puede ser, digamos, en el calendario hebreo? ¿Sí? Todo esto son pequeñitos de pronto detalles que uno dice, bueno, eso no importa, pero cuando estamos en el ir a celebrar la fiesta, pues se nos hace todo un lío. ¿Listo, familia? Entonces, si no hay más preguntas, vamos a orar. ¿Sí? Yo te Dime, quería dime. decir que muy agradecida porque yo creo que estas fiestas hacen parte de nuestra obediencia. Además están en la palabra y yo creo que debemos cumplirlas. Entonces, podemos hacer muchas otras cosas, pero si no teníamos conocimiento, o sea, hoy estuve mucho más empapada, que era lo que yo quería saber bien, cómo ubicarme. Me siento súper feliz porque entonces ya puedo cumplir algo más para el Padre y tratarlo de hacer. Y yo estoy muy agradecida, Alexa, de verdad, muy agradecida. No, tú sabes que es con todo el corazón. De verdad, saben Ellos ya que... tenemos un calendario ahí a donde podemos poner y podemos ver Claro, en qué exacto. día Entonces andamos. se los voy a mandar sin lo que hicimos hoy, para que ustedes lo estudien, lo subrayen como ustedes quieran, imprímanlo, estudienlo, ¿sí? Eso sí, familia, miren, es importante procurar, como dice la palabra, ¿cierto? Como nos dice en Deuteronomio 28, procura hacerlo, ¿cierto? ¿Nos va a fallar? Claro que sí. Nosotros estamos como aquellos bebés que se están levantando hasta ahora del gateo y están dando sus primeros pasos, se caen a cada ratico y lloran y de todo, y el papá tiene que ir a levantarlo, ¿cierto? Porque estamos aprendiendo. Lo importante es que cada vez demos el pasito más firme, más firme, más firme, ¿cierto? O sea, ustedes me van a decir, ay, no, ella se sabe las fiestas y las celebra al pie de la letra y de arriba abajo. No, les abro mi corazón. Hay muchas cosas que todavía no logro hacer, ¿cierto? No logro encajar, o sea, en teoría todo es muy bonito, suena súper chévere, pero al momento de aplicarlo, pues hay muchas cosas que a uno se le olvidan, se le salen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo es nuevo, estamos aprendiendo, cosa contraria con las fiestas que ya veníamos, digamos, nosotros desde bebés celebrando, ¿cierto? Y nosotros lo hacemos por inercia, lo hacemos en piloto automático, todo, compramos los regalos, hacemos la comida, hacemos el postre, invitamos a la gente, hacemos absolutamente todo ya en piloto automático, ¿cierto? Pero cuando estamos aprendiendo, pues nos va a tomar un tiempo. Lo importante es eso, atesorar la información, el acercarnos lo más a la escritura, ¿cierto? Eso es muy importante, ya que en este tiempo, pues, hay muchas personas enseñando, ¿sí? Y cada quien acomodando de pronto aquí o allá, de pronto el tema, ¿sí? Pero es muy importante acercarnos a la escritura. ¿Qué es lo que la escritura nos dice con respecto? Y partir de ahí. ¿Listo, familia? Entonces, les voy a enviar las imágenes para que las puedan descargar, puedan repasar y
cada tanto guarden esta clase, ¿sí? Yo estoy tratando de subir las clases a YouTube para que les quede más fácil simplemente entrar a YouTube y tenerlas de pronto ya listas y las puedan repasar, las puedan ver, ¿sí? Porque a veces se nos olvidan las cosas, pero podemos siempre ir a repasar la información y cada vez se nos va a hacer más familiar. Yo sé que cuando les hablo a veces se nos tuercen así los ojitos porque sentimos que nos están hablando en hebreo o por allá en un idioma X, ¿cierto? No, de Pero Marte. sí, pero cada vez nuestro cerebro, ¿cierto? Nuestra mente va a ir a familiarizándose con los términos, con las palabras, con el idioma, con todo eso. Y entonces cada vez va a ser más fácil. ¿Listo, familia? Entonces vamos a terminar, vamos a orar. Si me Y muchas acompañan. gracias por lo de YouTube, porque así No, ya, Marita, con todo gusto. así Sí ya lo voy se a va a hacer. quedar ahí. Sí, o sea, estoy tratando de hacer un canal donde pueda subir yo las clases, porque sé que para ustedes es más fácil, además que se pueden compartir a veces la información con alguien que esté buscando, ¿cierto? Y muchos a veces no tienen el tiempo de estar en el curso, ¿sí? De estar a las 8 de la noche y esperar y todo esto. Entonces estoy tratando de organizar esa parte o de devolverme, sea más fácil, o ir a buscar la clase o de avanzarla un poquito. Bueno, todo lo que es, estamos más familiarizados con YouTube que con cualquier otra cosa. ¿Listo? Entonces estoy tratando de hacerlo, solo denme un tiempito para lograrlo y yo les aviso apenas esté lista. Con eso les mando el enlace o lo que sea de lo que hayamos hecho. ¿Listo? Desde ya somos seguidores del Listo. canal. Ya. ¡Ay, tan bella! No, yo sé que sí, hay mucha información que se puede rescatar y que pues va a ayudar a no tanto a nosotros, sino pues a mucha gente que a veces anda un poquito de pronto en busca, ¿cierto? Tratando de lograr entender algo. Y sí, pues yo trato de enseñar como si yo me estuviera enseñando, o sea, para mí, ¿cierto? Trato de ser un poquito despacio, tratar de lograr entender lo que mi cabeza lo procese, entonces eso es importante. Listo, familia, entonces vamos a orar para poder Y terminar. así llegamos por YouTube, llegamos a conocer raíces hebreas. Y por raíces Imagínate, hebreas empezamos a conocer todo lo demás hasta ahorita. imagínate. Entonces Y eso es un tesoro. conoceremos más, Y se va a ¿sí? conocer, exacto, cada vez, o sea, la información es infinita. Eso sí les puedo decir, o sea, la cantidad de información que hay, solo que a veces tenemos que ser cuidadosos con la información, ¿cierto? Porque a veces hay demasiado y bueno, a veces es estar muy cautelosos así con un escudo súper grande de saber que hasta cierto punto debemos recibir información, ¿cierto? Porque a veces, pues bueno, hay información de todo tipo y bueno, no sería tan bueno de pronto irnos por entre las ramas, que sí, a veces tenemos que estar firmes, centrados, apegados a la escritura. Lo que siempre les he dicho, familia, si a ustedes les suena algo que ustedes no han visto en la escritura, huyan de ahí, corran, porque no es ahí. ¿Listo, familia? Pero el Padre nos va encaminando, ¿eh? Así como lo hizo Sí, conmigo y con todos los que él estamos ha aquí. ido cuidando, sí, o sea, él va Sí. cuidando a su pueblo, pero no creas que he visto personas que amaban al Señor con su corazón, estaban iniciando, estaban en el tema y de un momento a otro empezaron a decir ya que Yeshua no, que una cosa, a negar de pronto esta parte de Yeshua como el Mesías y todo eso, entonces es complicado. Sí, o sea, no complicado, es delicado el tema. Entonces es importante que a veces nuestras bases sean muy fuertes, ¿sí? Para que de ahí no nos muevan. ¿Por qué? Porque nuestras bases están en la escritura, ¿sí? Si nuestras bases están en la escritura, entonces es difícil que cuando nos peguen, pues sabemos de pronto cómo sostenernos, ¿verdad? Eso es muy importante. Entonces, ¿listo? Terminamos. ¿Sí? ¿Algo más? Muy bueno, No, muy ya. Muchas gracias. No, Marinita, con todo gusto. Ustedes saben que lo hago con todo mi corazón. Listo, entonces vamos a orar. Bendito Padre, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Muy agradecidos, Señor, por tanta misericordia que has mostrado para con tu pueblo, Señor.
Gracias por podernos ver en tu palabra, Señor, por poder saber que todo lo que nosotros estudiamos, Señor, que todo lo que nos estás mostrando es parte de nuestra historia, Señor, de poder vernos por fin, Señor, en esta palabra, en esta escritura, Señor. Gracias por recoger a tu pueblo, Señor, de las 4 esquinas de la tierra, de traernos con tanto amor, de enseñarnos de la manera que tú lo haces, Padre. Gracias por ayudarnos, por enseñarnos, por guiarnos, Padre. Te pedimos que tú dirijas nuestros pasos, Señor, abras nuestra mente, Señor. Sabemos que hay mucha información y hay muchas cosas que no logramos entender, pero sabemos, Padre, que a tu tiempo será, Señor, que tú estás poniendo el querer como el hacer en cada uno de tus hijos, Señor, y que todas esas ovejitas perdidas están volviendo a ese rebaño, Señor, donde algún día partieron. Gracias te damos, Señor, por tu amor, Padre, porque ahora sí logramos entender la palabra misericordia, Señor. Gracias, Padre, por todas las personitas, mis hermanos que están en esta noche acompañándome, Señor, y que han decidido y han determinado en su vida el seguirte, Señor, el obedecer tu palabra, Señor. Bendíceles, guárdales, Padre, y permítenos, Señor, si es tu voluntad, una nueva clase, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia, a todos, un abrazo gigante, bendiciones para todos, gracias por estar aquí, por dar este tiempo para aprender y nos vemos el lunes con tema nuevo, va a estar súper chévere. Shalom. Gracias. Bendiciones. Shalom. Shalom, shalom, bendiciones, Gracias, familia. bendiciones. Un abrazo, bendiciones. Gracias.